Dicen que quien visita Nueva York se promete a sí mismo que a la vuelta, tarde o temprano, regresará a la ciudad. Nosotros estuvimos la semana pasada y ya teníamos ganas de volver. Y hace un rato hemos cogido un taxi que nos llevase al Empire State Building. Y por el espejo retrovisor hemos creído reconocer una mirada perturbadora que nos ha recordado a la de Travis Bickle. Pero puede que la imaginación nos haya jugado una mala pasada. El caso es que en la azotea del Empire State hemos creído ver a Charles Boyer y a Irene Dunne. O quizás eran Cary Grant y Deborah Kerr. Adoramos esta ciudad. Copiamos de nuevo la frase que pronuncia el bueno de Isaac Davis en El comienzo de Manhattan. Un señor al que hizo Manhattan, que no hace mucho nos regaló también todo un día de lluvia en Nueva York. Y hoy vamos a tener un día garantizado de lluvia. ¿Dónde si no? En Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, el cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Que corra el viento desde Brooklyn hasta Manhattan. Más de Lloviendo Cine, que vamos a comenzar con este segundo y último episodio, al momento, de Lloviendo Cine dedicado a Nueva York, al Nueva York de cine. Y lo vamos a hacer justo donde nos habíamos quedado en el anterior programa. Si recordáis, la semana pasada habíamos tomado como hilo conductor del mismo la película de episodios del año 1989, Historias de Nueva York, y habíamos empezado a hablar de sus tres correspondientes directores. Dos de ellos nacidos en Nueva York y de los que dimos buena cuenta con sus aportaciones al Nueva York de cine. Esos dos realizadores eran Woody Allen y Martin Scorsese. Nos quedaba hablar, Neo, del tercero en discordia, justo del que no había nacido en Nueva York, sino que lo había hecho en Detroit. Sí, el hijo adoptivo. Para estar incluido en la terna de directores que dirigieron Historias de Nueva York, algún mérito, aparte del meramente cinematográfico, debía de tener el bueno de Francis Ford Coppola. Francis Ford para los amigos, o en alguna de sus etapas cinematográficas, simplemente Francis Coppola, que tampoco era cuestión de dejar descontento a uno de los grandes nombres del cine contemporáneo. Así que le tocó el turno a Woody Allen, le tocó el turno a Martin Scorsese, le toca el turno, ha cogido numérico a la entrada, a ese señor que se llama Francis Ford Coppola. Programa ideado y guionizado por nuestro colaborador en la sombra, Don Juan Solo. En Historias de Nueva York, Francis Ford Coppola dirige el capítulo titulado Vida sin Zoe y cuenta la historia de una niña malcriada y consentida que intenta que sus padres separados se reconcilien. Coppola escribió el guión a cuatro manos con su hija Sofía, que por entonces contaba con 18 añicos y que ya había hecho sus pinitos como actriz, principalmente en pequeños papeles de películas de su progenitor, entre ellas este episodio de Historias de Nueva York. Posteriormente, ya sabemos, Sofía Coppola decidió seguir los pasos de su papá y continuar su carrera escribiendo y dirigiendo detrás de las cámaras. Desde Lloviendo Cine pensamos y aseguramos que todos
salimos beneficiados con el cambio, incluida Doña Sofía. La reina no, la otra. Y es cierto que Francis Ford Coppola no está tan vinculado a la ciudad de la Gran Manzana como los otros dos directores de Historias de Nueva York. Claro, ya hemos dicho que Coppola no es neoyorquino, que igual tiene algo que ver. De hecho, antes de 1989, Coppola había rodado películas en ciudades que no son Nueva York. La Conversación, por ejemplo, está rodada en San Francisco. Y podemos hablar del caso puntual de Cotton Club, una película de historias cruzadas ambientada en el mítico local de Harlem que se caracterizaba por no admitir a personas de raza negra entre sus clientes, a pesar de que el elenco de sus artistas estaba formado, Duke Ellington a la cabeza, por gente perteneciente a esta raza. Entonces, ¿por qué se decide que Francis Ford Coppola dirija uno de los capítulos de Historias de Nueva York junto a Scorsese y junto a Allen? Pues básicamente porque Francis Ford Coppola era el director de las películas que componen la saga del Padrino. Lo que les gustaba la ópera a la familia Corleone. Esta es una razón de peso para que el nombre Coppola esté ligado por siempre a una ciudad como Nueva York, la saga del Padrino. Poco queda por decir que no se haya dicho ya de la historia de los Corleone, familia de origen italiano que se asienta, cinematográficamente hablando, a principios del siglo XX en Nueva York, ciudad en la que el patriarca del clan, Don Vito Corleone, comienza a hacerse un nombre dentro del crimen organizado de principios del siglo XX, cosa que vemos en la segunda película, por cierto. La película que abre la trilogía, la de 1972, arranca con un Don Vito maduro, interpretado por Marlon Brando, convertido en el gran capo de la mafia neoyorquina. Y también veremos a un joven Michael, su hijo menor, al que da vida Al Pacino, a su regreso como soldado americano en la Segunda Guerra Mundial, y que se convertirá en el sucesor del padre. Recordad, esto es el Rey Lear en el Nueva York del siglo XX. De esta manera, Michael Corleone irá tomando progresivamente el control de la familia, exceptuando el pasaje que se desarrolla en Italia, lugar al que huye Michael Corleone a esconderse tras cometer su primer asesinato, pasaje donde no vamos a contar nada sobre cierta boda. Salvo este pasaje, la película transcurre por entero en las calles de Nueva York. Vemos algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la iglesia de St. Patrick, lugar donde es bautizado el primogénito de Michael, en una de las escenas más memorables de la película. El bebé, por cierto, no es un niño, es una niña. Para más señas, la hija del director, Sofía Coppola, en su primer papel en el cine. Y habrá que esperar realmente a la segunda parte de la saga, la de 1974, para ver cómo Vito Corleone llega a Nueva York, siendo todavía un niño, el cual ha huido de Italia, donde su familia ha sido asesinada. En otro de esos memorables planos con los que cuenta la película, vemos cómo el jovencito Vito contempla, boquiabierto y por primera vez, desde una cristalera de la isla de Ellis, la silueta de la Estatua de la Libertad. Después, ese niño crecerá y adquirirá los rasgos de Robert De Niro para retomar finalmente, en un nuevo salto en el tiempo, la historia de Michael. En un juego de idas y venidas al presente y al pasado de la familia Corleone. En el momento de rodar Historias de Nueva York, Coppola todavía no había filmado la tercera y última parte del Padrino. Estaba a puntito, año 1989 una, 1990 la otra. Pero su nombre ya estaba indisolublemente asociado a la ciudad de Nueva York y para la eternidad.
Bueno, pues resulta que la próxima película por estrenar del señor Coppola, la que supondrá su vuelta al cine después de más de 10 años sin dirigir, su última vez detrás de las cámaras, data del año 2011 con la película Twist. Esa película también tendrá mucho que ver con la ciudad de los rascacielos. Porque parece ser que será el próximo año cuando por fin podremos disfrutar de la siguiente y quizá última película de Francis Ford Coppola, Megalópolis. Decimos bien lo de disfrutar por fin porque el de Megalópolis es un proyecto que el director, nacido en Detroit, llevaba persiguiendo desde hace más de 2 décadas. Un megaproyecto, nunca mejor dicho, que había sido pospuesto una y otra vez, fundamentalmente por temas económicos, los mismos problemas financieros que han marcado toda la carrera Coppola. Acordaos de los quebraderos de cabeza económicos que le supuso levantar, por ejemplo, Apocalypse Now, Don Marlon Brando y sus caprichos de por medio. No obstante, parece ser que los problemas que han retrasado hasta ahora el rodaje de la película no han sido exclusivamente financieros. Y es que el anuncio del proyecto por parte de Coppola coincidió prácticamente en el tiempo con los atentados del 11 de septiembre. Y estrenar una película como esa en tales circunstancias, ahora veremos de qué va la película, resultaba algo delicado. Megalópolis es una distopía de ciencia ficción protagonizada por un arquitecto que intenta reconstruir la ciudad de Nueva York después de que ésta haya sufrido un devastador ataque. ¿A qué se entiende? Normal que el argumento levantara susceptibilidades en torno a la fecha de los atentados de las Torres Gemelas. Esta vez sí. Después de tantas vicisitudes, veremos Megalópolis el año que viene en las grandes pantallas. Una película que se ha filmado bajo un estricto secretismo. Apenas sabemos nada de ella, excepto algún detalle como por ejemplo el que concierne a su espectacular reparto. Anotad: Adam Driver como protagonista principal, Larry Fishburne, el actor que más ha trabajado en la carrera del Coppola director, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, Giancarlo Esposito o Talia Shire, la hermana del realizador. Claro que en estos 20 larguísimos años transcurridos desde que Megalópolis empezara a tomar forma, se han barajado nombres para participar en la misma como los de Russell Crowe, Robert De Niro, Leo DiCaprio, Jessica Lange o Michelle Pfeiffer. Vamos, las idas y venidas con un casting en una película Coppola a las que estamos acostumbrados también desde los tiempos del padre. Estaremos desde Lloviendo Cine más que atentos al estreno de Megalópolis, porque el regreso a la dirección de Francis Ford Coppola bien lo merece. Como se suele decir, seguiremos informando. Y dejamos al señor Coppola y a su ciencia ficción futurista para volver al pasado. Porque en su origen Nueva York y la isla de Ellis eran la puerta de entrada a los Estados Unidos, al Nuevo Mundo, a la tierra de promisión. Suponían una nueva esperanza para aquellos que llegaban al país en busca de una vida mejor. Y estos primeros migrantes se constituirían en pequeñas comunidades que con el tiempo crecerían hasta ocupar incluso barrios enteros y hasta en ocasiones organizarse en pequeños clanes mafiosos. Ya hablamos al tratar del cine de Martin Scorsese de Gangs de New York, o de cómo la ciudad comienza a tomar forma a partir de las luchas de poder entre las diferentes bandas de inmigrantes que la integran. El cine
ha dado también buena cuenta de las historias de estos inmigrantes llegados de todas las partes del mundo. No solo de Italia, como los Corleone, sino también, por ejemplo, de la diáspora, porque hablamos de la comunidad judía. Con una película que bien podría, incluso siendo un poquito malvados, considerarse como la tercera parte encubierta del Padrino. Esa película se llama Érase una vez en América, dirigida en un giro rotundo en su carrera por Sergio Leone, el tótem del spaghetti western de prestigio gracias a su celebérrima trilogía del dólar, y que nos sorprendió a todos con esta magnífica muestra de cine de corte mafioso, no exenta de sus buenas dosis de lirismo poético. ¡Ay, la pequeña Débora! Pues ahí estaba don Sergio Leone en Érase una vez en América, en otra historia épica, una historia de gángsters en Nueva York, protagonizada de nuevo por Robert De Niro. Y claro, inevitablemente te viene en la cabeza los Corleone y la familia que también llora. Aunque todo hay que decirlo, aquí contamos con la grandeza de una historia, con otra excelente dirección artística, aquella fotografía. Hombre, no vamos a decir que todo pasó a un segundo plano, en referencia a la anterior saga del Padrino, pero algo queda de fondo, sobre todo cuando nos enteramos de que De Niro es judío y no italiano. Queda raro, pero nos lo creemos. Todos los que tienen que ver con Érase una vez en América son tan buenos que aceptamos barco y hasta Puente de Manhattan. O también pueden venir esos inmigrantes de Irlanda. La mafia irlandesa en Nueva York se ve reflejada en películas como la notable El clan de los irlandeses, dirigida en 1990 por Phil Joannou e interpretada por el británico Gary Oldman, y el futuro matrimonio formado por Sean Penn y Robin Wright. A vueltas con el tema del terrorismo de IRA, también en los años 90, Alan J. Pakula dirigió un éxito comercial como La sombra del diablo del año 97, con Brad Pitt y Harrison Ford como protagonistas. ¿Dónde? En Nueva York. Otra de las comunidades con más peso en la misma es la china. Y ahí teníamos, por ejemplo, a Mickey Rourke convertido en policía neoyorquino luchando contra las tríadas que operaban en la ciudad en la película de Michael Cimino del año 1985, Manhattan Sur. Un poco la respuesta neoyorquina a esa otra Chinatown que dirigiera y localizara en Los Ángeles en la década anterior Roman Polanski. Claro, que no todos los orientales llegan a los Estados Unidos dispuestos a enrolarse en la mafia. También los hay que llegan para trabajar y ganarse honradamente la vida. Es el caso de los protagonistas de El banquete de bodas, deliciosa comedia dirigida en 1993 por el entonces desconocido taiwanés Ang Lee y nominada al Oscar ese año como mejor película en lengua no inglesa. ¿Quién derrotó finalmente a Ang Lee? Belle Époque. Gracias, señor Wilder. Y ya que hablamos de Belle Époque, tampoco, por supuesto, podemos dejar de hablar de la enorme influencia de la comunidad hispana en Nueva York. Desde luego, si hay un título que se nos viene a todos inmediatamente a la cabeza cuando hablamos del tema, es en nosotros que el de West Side Story, el inolvidable musical de Broadway que ha dado pie, ya lo podemos decir, a dos películas, la que dirigiera en 1961 Robert Wise con la ayuda del coreógrafo Jerome Robbins, y el remake que estrenó hace un par de años Steven Spielberg 60 años después, y con inolvidables números musicales en ambas películas como los de América, con puertorriqueños y puertorriqueñas divididos en dos bandos, echándose en cara unos a otras y otras a unos las ventajas y desventajas que tiene vivir en una megalópolis como la de Nueva York. Las dos películas dan cuenta de los problemas de integración que tienen los hispanos en esta ciudad. Problemas que también se ven reflejados en películas como Memorias del Queens del año 2006 y dirigida por Dito Montiel,
o En un barrio de Nueva York, otra adaptación de un musical de Broadway dirigido, en esta ocasión, por el realizador de origen chino John M. Chu en el año 2021. Y es que no debe ser nada fácil abrirse camino y labrarse un futuro en una ciudad como Nueva York. También en nuestro cine tenemos casos de gente que se ha ido a hacer las Américas y ha tenido dificultades de adaptación. Que se lo digan sino al personaje que interpretaba Antonio Resines en la película dirigida en 1983 por Fernando Colomo, La línea del cielo. Uno de los títulos clave de lo que se dio en llamar la nueva comedia madrileña que paradójicamente transcurría al otro lado del charco. Allí se iba Resines para intentar triunfar en su oficio, la fotografía, cosa que comprobará resulta complicada por las barreras que se encuentra en el camino, tales como el idioma o las costumbres. Algo parecido de lo que le pasa a Raúl Arévalo y a Javier Cámara en La vida inesperada de Jorge Torregrosa, año 2014. Una especie de revisión 2.0 de la película de Colomo del año 83. O también a Leticia Dolera, protagonista de Un café en cualquier esquina, comedia independiente norteamericana del año 2005 del realizador de origen pakistaní Ramin Barjani. Y por completar la nómina de compatriotas nuestros que se han marchado a hacer las Américas y han acabado deambulando con una mano delante y con otra detrás por las calles de Nueva York, no podemos olvidar al sin par Germán Areta. Sí, el Germán Areta de toda la vida, el protagonista de la trilogía El Crack de José Luis García, al que en sus 2 primeras entregas dio vida el gran Alfredo Landa. Pues bien, Areta Landa Areta, se marchaban a Nueva York a resolver el caso que tenían entre manos en la primera de las películas de la serie del Crack. Y ya de paso, su director, José Luis García, se daba el gustazo de rodar en aquellos escenarios de película en los que había aprendido a amar el cine. Incluido, obviamente, cómo podía faltar, cómo no iba a rodar en él, el mítico y legendario Madison Square Garden, que diría el gran Areta Landa. Cine negro con mayúsculas, película dedicada a la memoria de Dashiell Hammett, que solo podía tener su final en las calles de Nueva York. Y ya que estamos con cine negro, hemos hablado de Martin Scorsese, de Francis Ford Coppola, hasta de James Gray. Bueno, pues nuestros 2 próximos protagonistas tampoco nacieron en Nueva York. Y el primero de esos 2 personajes es alguien que se siente tan a gusto dentro del género y dentro de las calles de Nueva York, que al igual que don Francis Ford Coppola, aunque no sea de la ciudad de los rascacielos, se mueve como pez en el agua por las mismas. Ese señor se llama Sidney Lumet. No es de Nueva York, es de cerquita. Nació en Filadelfia en el año 1924, pero fallecido, eso sí, en Manhattan en el año 2011. A partir sobre todo de la década de los 70, decir Lumet es decir cine negro, cine policíaco o cine de intriga criminal, llámesele como se quiera. Y muchas de sus películas, algunas basadas en hechos reales, tienen lugar en las calles y en los barrios de Nueva York. Como Sérpico, relato de carácter biográfico del año 1973 que tiene como protagonista a un policía de Nueva York, magníficamente interpretado por Al Pacino, por cierto, entre los 2 padrinos, que se convirtió en todo un símbolo de la lucha contra la corrupción en el cuerpo. Y 2 años después, justo después de hacer por segunda vez de Michael Corleone, Al Pacino era también el protagonista de Tarde de Perros, película que recreaba el atraco real a una sucursal bancaria de Brooklyn. Y en los años 90, Lumet rodará en Nueva York otras películas
adscritas al género, como La noche cae sobre Manhattan del año 96, otro policial con Andy García en el papel principal, o Gloria del año 99, fallido remake del clásico de John Cassavetes con Sharon Stone desempeñando el papel que en el original hacía Gina Rowlands. Sidney Lumet, otro grande que también adoraba Nueva York. Pero no nos podemos dejar por el camino, ahora que vamos a terminar el segundo de los programas que le hemos dedicado a Nueva York en el cine, no podemos dejarnos por el camino a otro de los grandes embajadores de este Nueva York de cine. Y ese embajador no es otro que, guste más, guste menos, guste más su cine, su estilo o sus maneras y desvaríos, Spike Lee. Y es que al señor Lee le ha dado siempre por ambientar gran parte de su filmografía en la ciudad que no le vio nacer. Atención, Spike Lee nació en Atlanta, no es nativo de Nueva York, pero New York devino pronto en la ciudad de sus amores. Nueva York, y más concretamente Brooklyn, se convirtió desde su niñez, una vez que su familia se asentase por aquellos lares, en el centro neurálgico de su vida y obra. Ya en su ópera prima, Nola Darling del año 86, vemos pasear su cámara por los más intrincados vericuetos de su Brooklyn adoptivo. Y a partir de ahí, películas trufadas de recuerdos y de vivencias del pequeño Lee, y tampoco va con segunda, como Haz lo que debas del año 89, Historias de jazz con Cuanto más mejor del año 90, Fiebre salvaje del año 91 o Crooklyn y Clockers, años 93 y 95 respectivamente, en el que los casi retruécanos de sus títulos dejan bien a las claras dónde rodó Mr. Lee estas sus dos historias de Nueva York. Y es que el bueno de Spike Lee no sabría tampoco vivir sin ella. Ni Don Martin, ni el señor Allen, ni el señor Coppola, ni Sofía, ni la madre que lo parió. Y nosotros tampoco. Como ha quedado claro en estos dos programas que le hemos dedicado a la ciudad, en definitiva, más importante del mundo, y en lo que a nosotros respecta, la ciudad que más juego ha dado y lo que nos queda para el séptimo arte. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, dedicado en esta ocasión a una de las ciudades más cinematográficas del mundo. Una ciudad que también han visitado personalidades como Hércules, con el rostro y los músculos de Arnold Schwarzenegger, o Tarzán, con el rostro y los músculos de Johnny Weissmuller. Una ciudad que no conoce otra igual, por mucho que Charlie Kaufman se empeñara en reproducirla a tamaño natural dentro de un almacén en su película Synecdoche, Nueva York. Una ciudad a la que podemos volver, y de hecho volveremos una y otra vez, siempre gracias a la magia del él. Espero que el programa haya sido de vuestro total agrado. Nos despedimos hasta la semana que viene, la cual hablaremos sobre un tema que se nos ocurra, como siempre, en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. Si pusiésemos uno por uno en fila, todos los plátanos que nos hemos comido en nuestra vida llegarían desde aquí, y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una.
y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10. Sayonara.